Buenas noches y feliz 1990 a todo el mundo. La próxima vez que nos veamos las caras o que ustedes nos vean las caras a nosotros, estaremos ya en la recta inicial de la década que nos conduce derechitos al milenio. Y es costumbre, en fechas como estas, pasar revista en la prensa, en la radio y en la televisión a los acontecimientos más importantes del año que está terminando. Y también nosotros vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo o a intentar hacerlo de una forma sui generis, heterodoxa, muy personal, casi intimista. Cada uno de los contertulios del Mundo por Montera va a escoger entre los sucesos del 89 los que quiera, por supuesto, y si le apetece hablar del muro de Berlín o de la masacre de la plaza pequinesa de Tiananmen, puede hacerlo. Pero lo que a mí me gustaría es que se pusieran hoy sobre el tapete de esta tertulia noticias personales o de esquina, de rincón inferior en la página de los periódicos y no de titulares en sus portadas. Algo así, casi como una confesión pública de esa historia que no va por fuera, sino que es procesión y va por dentro. Eso sí, como mandan los cánones y de acuerdo con las leyes de Dios, o sea, con dolor de corazón y con propósito de la enmienda, si es que ha lugar al uno o al otro. Dicho esto, me apresuro a poner las manos por delante y a admitir que seguramente el coloquio saldrá luego como el sol, por Antequera, y se irá por otros derroteros, y bien está que no en vano ancha es Castilla y anchos son también los lomos del resto de las Españas. 6 contertulios a mi alrededor, como de costumbre, o más bien, diría 6 santos inocentes, en toda la extensión de las dos palabras, la santidad y la inocencia. Son todos ellos caras habituales, fotos fijas en el mundo de El Mundo por Montera. De izquierda a derecha, el Swami Francisco López, que vuelve a la tertulia después de 5 meses de ausencias. Antonio Escotado, filósofo e historiador últimamente de las drogas. Luis Racionero, escritor. André Malví, sabio. Campillo, científico. Y a secas, Fernando Arrabal, que vuelve a estar con nosotros después de aquel famoso programa sobre el apocalipsis que él se las apañó para convertir en un verdadero apocalipsis. ¿Pero qué? ¿Fue famoso? Muy famoso. ¿Tú cómo te fuiste enseguida? ¿Qué ocurrió? Eso es lo que quería preguntarte precisamente. Quería decirte pelillos a la mar y preguntarte si lo de aquella noche fue una simple borrachera o algo más. Porque yo creo que uno de los acontecimientos íntimos del 89 en España y en el mundo ha sido lo que sucedió aquella noche. Rara vez por televisión aparecen cosas que no sean de mentira, que no estén preparadas, que no sean cartón pintado. Por una vez se asomó la realidad a las cámaras de televisión. Bueno, yo tengo muy poco recuerdo de lo que pasó aquella noche, porque me pusisteis una tal cantidad de agua que... Bueno, sabes que cada vez que yo vengo a España, yo llego aquí para como una especie de recreo. En Francia hago cosas muy serias, y en España vengo a hacer actividades lúdicas, a divertirme, y lo paso muy bien en este programa, y es normal que en este programa de vez en cuando me suelte el pelo, me quite la corbata y haga cosas que no hago de costumbre. Entonces, cada vez que se presenta la ocasión, si es que se presenta otra vez, estaremos a la altura de las circunstancias y podemos estarlo. Bueno, tienes sentados a tu derecha a Campillo y André Malví, que estaban precisamente también aquel día. Sí. Yo creo que son los dos únicos contertulios que presenciaron el acontecimiento. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión. Hay una cosa, yo acabo de decir a Fernando de que grabaron por mí este programa, lo he hecho pasar a máquina y acabo de pedirle el permiso de añadir unas minúsculas cosas para hacer una obra de teatro, porque realmente me parece genial de que el creador del teatro Pánico, él, Fernando Arrabal, que es famoso mundialmente, ninguno de nosotros lo es, él sí, pues que esté tan conforme a su genialidad propia, me parece que es una cosa grandiosa, e incluso en un grado difícil de explicar, me molestó de rehacer el programa como lo hemos hecho, porque realmente creo que Fernando este día
ha sido realmente el botón de muestra de lo que tendría que ser siempre este programa. O sea, las tripas afuera y decir la verdad, aunque nadie esté de acuerdo. Porque si solo podemos decir cosas que agradan a todo el mundo, mejor callarnos. Bueno, yo creo que un programa así de vez en cuando está bien, pero si se hiciera todos los días sería insoportable. No, es que tampoco todo el mundo bebe todos los días, no te creas. Es que es el tío más abstemio que conozco. Mira, hace ahora unos 16 años, si no hago error, yo publiqué un libro que se llama Les Cahiers du Silence sobre él, que fue una cosa increíble, una hazaña inimaginable, porque yo como editor me tuve que leer una cosa preciosa, las cartas de su padre, con ilustraciones en vez de palabras. Y te digo una cosa, Fernando Arrabal es digno hijo de su padre, el mejor retoño de España, y cuidado, probablemente el español vivo mayor conocido, el más conocido en el mundo entero hoy día. Con lo cual, por favor, respetar el hombre cuando está de acuerdo y respetarlo cuando está borracho. Porque si las parejas se rompían por borracheras, poca gente quedaría en Andalucía. Campillo, tu versión de los hechos, tú hiciste de Ángel Bueno. Bueno, Aquella dice noche, Ángel por lo menos Bueno, de Ángel Bueno respecto a la mesa, que no se rompió. como quiero mucho a este muchacho, pues estaba procurando que no se clavase el vidrio que se podía romper entre las piernas, que le hubiera producido un daño irreparable probablemente. Y la impresión que tengo, pues no sé qué voy a decir, para mí la verdad pues se reduce a la fórmula esa que he dicho antes, CH3, CH2OH. Y no me lo han servido. Y no lo han servido. Y pues bueno, yo creo que cosas así está bien que pasen de cuando en cuando. No estoy totalmente de acuerdo. Yo soy más bien un hombre moderadito y tranquilo y que no me meto en cosas muy raras y me gustan menos esas cosas. Pero de todas formas lo pasé mal porque lo pasé en tensión por él, que no se cayese. Es que estaba, todo el mundo ha dicho que era divertidísimo. Ibas por los pies y yo iba por la cabeza. Yo no lo pasé bien. Bueno, si os parece, vamos ya con el 89. Fernando, ¿qué has pensado tú del 89? Hombre, el 89 termina muy bien. Como todos sabéis, ha terminado por un acto extraordinario. Felicitemos al pueblo cubano, al gobierno de España, a los intelectuales españoles por esa formidable victoria que han hecho. Han logrado echar del poder a ese tirano horrible que es Fidel Castro. Y ese acto en el que ha colaborado tan grandemente todos los intelectuales españoles, el gobierno español, que han denunciado con tanto coraje ese dictador, ese tirano español, felicitémosle por este cambio. Pero al mismo tiempo hay una gran tristeza. Hay una gran tristeza que quiero decir. Estoy indignado por ese juicio, ese horrible juicio que se acaba de hacer en La Habana al dictador, al tirano Fidel Castro. Es un juicio que tiene el color, que tiene la tonalidad estalinista. Yo quiero que se hiciera justicia a ese tirano, que es una vez muerto, Ceausescu. Qué año tan... A mí no me gusta alegrarme cuando la gente se muere, pero qué año tan feliz, había que señalarlo con una piedra blanca, año en el que se han acostado definitivamente Marcos, Pasionaria, Fidel Castro, Ceausescu, qué año tan feliz. Oye, Fernando, pero al mismo tiempo yo rezo por todos ellos. Fidel Castro, ¿de dónde lo has sacado tú? Nos tienes confundidos aquí en Platea. Que no, todavía no. ¿No ha sido? Ha sido un discurso premonitorio a lo mejor, pero no pasa de... Es una noticia inédita del mundo por entero. Y el proceso stalinista que han hecho los comunistas, los últimos comunistas del mundo, los comunistas cubanos, para cargarse a Fidel Castro, ¿no ha existido? ¿No fue ayer? Sí, fue ayer. Fue ayer. Claro. Ayer día de los inocentes, yo me insurjo y me levanto y protesto contra ese proceso que es una vergüenza. Hasta un tirano, un horrible tirano como Castro merecía un juicio normal. Claro. Como Ceausescu. Derecho lo que han hecho. Aunque tiene una cosa, desde que ha quitado Davidoff los puros, realmente se lo merece. Tiene los días contados. Se lo merecía, ¿eh? Bueno, ¿realmente va a ser ahora todo tan feliz como la gente se lo promete?
porque yo tengo la impresión, no querría actuar de aguafiestas, pero tengo la impresión de que es precisamente ahora cuando se abre el riesgo de una guerra mundial. Hasta este momento las fuerzas estaban muy equilibradas. Ahora los Estados Unidos se han hecho dueños absolutos del cotarro y hay únicamente una parte del mundo poderosa, aparte de China, que es el bloque árabe, que responde a motivaciones muy diferentes a las que mueven el resto de la humanidad y que si va a la guerra, se va al paraíso, va a la guerra santa. Si ahora los Estados Unidos incurren en una provocación, y no es la primera vez que lo han hecho hacia el mundo árabe, Gaddafi o Irán pueden responder colocando 6 bombas atómicas en los Estados Unidos. Fernando, estamos en realidad en peligro de paz. Estamos en peligro de paz mundial. Estados Unidos no son capaces de tener el mundo entero. Los vamos a tener así porque no pueden. No pueden, solo tienen 2 manos, 10 manos, 1000 manos, pero hay mucho más gente. Y esto en realidad es la única alternativa, la única respuesta a lo que el capitalismo implica de pérdida de libertad, para equilibrar la pérdida de libertad por el capitalismo de Estado, que era el comunismo. Yo pienso que estamos en peligro de paz. Y yo había escogido la noticia para hoy. No, es que hace 9 días, el 19 de diciembre, nació en Olot, provincia de Gerona, un niño. Y los padres, con todo cariño, me escribieron para decirme, oye, es que realmente este niño no sabemos qué hacer, porque es que el cariño no nos está sumergiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué tenemos que enseñarle? Y les he dicho, olvidar. Estamos inmersos en un universo, un océano temporal. Nos llegan olas del futuro. No caminar de espaldas a la luz para intentar saber a dónde había puesto los pies antes. Hay que mirar por delante. Les comenté de que había que soñar, aprender a imaginar. La función fundamental del ser humano es de imaginar y soñar el universo, porque creo que al final, a pesar de todo, somos dioses y somos capaces de organizar el mundo en el cual viviremos mañana. Fernando, porque él sueña, desde Newton hasta mañana sueña, acaba de matar a Fidel Castro. Campillos, que viene desde las grandes dudas, que en el tiempo de Newton a él no se las traga, pero va con angustia, porque si no, no hablaría. Tú, que has escrito sobre España, Racionero, que escribió sobre los sentidos, el amigo este que escribe sobre las drogas, la gana feroz de ser consciente, el Swami, que intenta dibujar un camino en montes desconocidos. ¿No te crees que estamos todos dibujando y apuntando hacia el futuro? Y no digo mañana, mucho más lejos que mañana. Bueno, colgamos de un futuro absoluto. Bueno, pero a lo que comentaba Fernando, yo diría que lo que está pasando, que está muy bien, para mí la pregunta fundamental es quién ha ordenado todo esto, porque claro, que unos señores que son ayer comunistas, mañana se despierten y digan somos demócratas, son los mismos señores que hayan cambiado las tortillas en estos países sin que haya habido ni una catástrofe ni una rebelión popular, me parece una cosa absolutamente sospechosa. Que todos estos países del este, bueno, está muy bien que se liberen, pero ¿qué pasa? ¿Qué es? Mano de obra de Alemania Oriental, perfectamente adiestrada y que sabe alemán, que puede trabajar en la Alemania Occidental. Un mercado de gente que no son que son sensatos, que pagarán, no como otros países que no pagan y no compran, y si compran no pagan, sino que este será un mercado de gente, buenos consumidores, buenos trabajadores, y que van a permitir a los países de la Europa Occidental pues tener ahí un campo de exportación importante. Todo esto está muy bien, pero esto crea esta Europa que se va a diferenciar mucho más del Islam, como tú dices, y crea esta tensión entre Europa e Islam que puede acabar en 20 años realmente en la Tercera Guerra Mundial. Y además, volviendo al Apocalipsis, eso coincidiría con las profecías. Está en Nostradamus, ¿no? Mira, está en Nostradamus. Que hablamos los dos, ¿te acuerdas? ¿No? De una cosa muy concreta. África está cortada horizontalmente por una zona de peleas. O sea, que la gente vive bajo un mando militar, que implica obedecer a una secuencia jerárquica de tipo militar. La comida, los medicamentos, los alimentos, el agua, etcétera, llega por camino militar. Va desde el Atlántico, empezando por el Frente Polisario, hasta después cortar totalmente África. Y no hay ningún fallo en esta cosa. Después hay una vertical que sube, que empieza por Israel, y Dios sabe que la intifada es importante, el Líbano,
que es también importante, la frontera de Turquía con Irán, y Turquía es el primero de los postulantes para entrar en Europa, y después sube. Y extrañamente, ¿qué ocurre? Que todo lo que está al oeste de esta línea vertical está basculando en el pantano o en el acuario en el cual ya estaba. Pero hay una cosa, tú dices gente que va a consumir, cuidado, porque estás implicando el concepto de dinero, de paja. No, antes de 30 años se pagará a la gente con un cuota energético. Ganarás kilovatios horas, porque esto es la única referencia que es válida hoy día. Hoy día se puede hacer oro, porque en los laboratorios de física, lo sabe bien Campillos, podemos hacer oro. Todavía es caro, pero dentro de nada va a ser válido. Lo mismo que el petróleo artificial. Todas las secuencias de referencias están cayendo. Y la referencia del patrón energético, ¿qué quiere decir? Que un hombre que mueve una piedra va a calcular en kilojulios sus cosas. Y él apaga, ya no tendrá nada que ver con las referencias de tesoros nacionales. Porque crees que a lo largo... respira un poquito. Déjame acabar lo que estoy diciendo porque es grave. ¿Por qué crees que a lo largo del dibujo europeo-africano de las autopistas, la repartición de centrales nucleares corresponde exactamente a un centro de repartición en función de las poblaciones? No corresponde en absoluto a un esquema actual de rentabilización. Yo pienso que se está construyendo el mundo de mañana a pesar de la inconsciencia de la gente. Y yo pienso que está muy bien. ¿No te parece a ti que todas estas amenazas externas de tipo ecológico que van modificando la temperatura de la Tierra y que van dando también una conciencia global a las personas de los distintos países pueden ser esa piedra de toque que la humanidad necesita para globalizarse, para luchar contra ese enemigo común y para hacer de todos los pueblos del planeta una sola cosa? Son años que yo peleo para esto, pero tiene que una de las cosas que yo había escogido y que no he dicho ahora para los hechos de este año era la aparición de la alta autoridad mundial para el medio ambiente por votación común de 148 países. Es enorme. La gente no se entera de manera directa. Este es el primer punto. Segundo, que las famosas fantasmadas de capa de ozono, de temperatura, etcétera, etcétera, yo ruego a la gente que se lea Lovelock, y no es que eso no se limite a la hipótesis Gaia, que lea la totalidad, que se entere de una buena vez de lo que es la ecología, que se dé cuenta de que los pueblos civilizados estropean más el medio ambiente que los tercermundistas. Eso, por supuesto. Claro, pero que al mismo tiempo son los que van a permitir de que el planeta siga existiendo. Andrea, a este de respecto voy a incluir en el programa de hoy un llamamiento. El llamamiento lleva el título de Salvemos Doñana y sigue un texto que dice así: la urbanización Costa Doñana, que pretende construirse en breve en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, puede, sumándose a otros graves problemas que hoy pesan sobre este espacio natural, marcar el principio del fin del ecosistema español más conocido en el mundo. La existencia de este peligro ha sido recientemente confirmada por una comisión internacional. Los abajo firmantes instamos a los poderes públicos a que paralicen inmediatamente las obras y suspendan definitivamente la construcción de la citada urbanización, realizando los estudios precisos y tomando las providencias necesarias para garantizar el futuro del Parque Nacional de Doñana. Supongo que todos los contertulios del Mundo Permontera son abajo firmantes de este pequeño manifiesto, ¿Y quién no lo firmaría, por otra parte? Mucha gente. Sí. Hay una ¿Tú cosa... crees? Sí, mucha gente. Aparte de los constructores y los promotores. No, ¿qué va? La cadena del dinero es bastante peor que la cadena alimentaria. Hay que darte cuenta que cuando hubo urbanización en el siglo pasado fue porque hacía falta una aglomeración de gente, una especie de formación de cuajo social. Ahora estamos en una fase de expansión, de respiración hacia afuera. Resultado, la gente va en los sitios para no hacer nada. Las urbes nacieron para hacer cosas y ahora matamos el planeta para no hacer nada. Y hay que decir a la gente que somos casi más responsables en el ocio que en el trabajo. En el negocio. Campillo. Sí, el negocio es el contrario del ocio, ¿eh? Sí. Bueno, sí, el negocio, pero tú decías el enemigo, unirnos contra el enemigo, pues el enemigo somos nosotros. Claro. Bueno, pero no nos podemos unir para luchar contra nosotros. Y decías que había que pagar con energía. Dado cómo van las cosas, a la gente con el canon de energía te lo dan ahora actualmente.
Se calcula en kilocalorías por día aproximadamente los salarios en los Países Bajos. Pero lo que pagarán en el futuro a lo mejor serán los altos salarios serán con helados, con la temperatura que hace, algo así que hará. Pero estamos cargando el planeta y es Yo un problema. mantengo que pagarán con notoriedad. Sí. Bueno, Porque la notoriedad es lo la mejor nueva que hay, sí, moneda. yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, antes a las personas no les importaba tener fama más que por el fundamento de la fama. Ahora les interesa tener fama por lo que fuere. sí, Esto es una salvo- gran Muy bien, ¿por qué no diferencia. vendemos detergente? Un momentito. Ha hecho una pregunta capital. Sánchez Dragó, Fernando Sánchez Dragó. Y la respuesta es la siguiente. La respuesta que yo me atrevo a formular es la siguiente. Yo creo que estamos asistiendo, no hay que tener ningún miedo de esos tigres de papel que son el imperialismo americano, el imperialismo soviético, gentes como yo, nos reímos en las narices de ambos. Puesto que ahora acaban de surgir una serie de personas muy débiles, muy frágiles, que se llaman poetas. Esta serie de personas muy débiles y muy frágiles están ocupando los poderes de los diferentes países. ¿Y de qué manera? Hemos visto el otro día en la televisión a un poeta que se llama Dinescu, viva Dinescu, no se ha dicho bien su nombre. Dinescu dijo delante de las cámaras de televisión, allí donde los jueces comunistas de Ceausescu se esconden de miedo, muertos de miedo, el poeta llegó y dijo, no queremos más comunismo, queremos una Rumanía libre y nueva. Con todo el coraje, con el mismo coraje hay otro poeta checo. Nos dice Kundera, acaba de decirnos Kundera, que lleva mucho tiempo trabajando de una manera estética para conseguir el poder. Era Abel. La última obra de teatro de Beckett, Catástrofe, iba dirigida a Abel. Y yo pienso que el mundo, y por qué no en España, estamos aquí tres Fernandos dispuestos a ocupar Bueno, en falta triunvirato. falta uno hoy, Sabater. No cualquiera. Estamos dispuestos a ocupar en triunvirato el poder de este país. Pues yo estoy dispuesto a ser ministro de desertores. Bueno, tengo aquí un Y artículo yo creo que tuyo, Fernando, en el ABC, que se titula precisamente La inmortalidad de Kundera, tercera página del ABC, donde preguntas, ¿se imaginan lo que sería España si formáramos un triunvirato los tres Fernandos? Pero si ya nos están pidiendo, me lo piden. Cuando llego a Madrid, me piden en los aeropuertos, pero póngase usted. Yo quiero ser minoría silenciosa. Entonces, de Autopistas Vargas no. Llosa a Baclav, de Dinescu a Beckett, el poder tienen que tomar. ¿Quién es Gorbachev? Gorbachev es un viejo cacamal con un par de putas fofas que son la glasnost y la perestroika. Está sentado en el bordel de Moscú y van todos los occidentales en charter aquí a ver estas dos, este bordel infame. El porvenir de Rusia, de la Santa Rusia que todos esperamos, no está en las manos de este triste guiñol, está en las manos del poeta Lubimov, que escribió ese famoso libro, Yo soy un poeta ruso al que le gustan los gigantes negros americanos. A este respecto, una de las noticias que traía como significativas de este año es la visita de Gorbachev al Papa. A esto me interesa mucho porque desde hace años intuyo que la caída del imperio moscovita vendrá por la Iglesia Ortodoxa rusa. Es decir, el único esquema ordenador que queda en Rusia cuando cae el imperio moscovita es naturalmente la Iglesia. Y en este caso es la Iglesia Ortodoxa. Y no los musulmanes. Sí, pero entonces yo creo que hay un problema, es que el encuentro de Hay más Gorbachev musulmanes que con el ortodoxos en Papa Rusia. es el encuentro de dos burocracias que están un poco ahogadas. Y a lo mejor se están cambiando información para ver cómo se salva una o la No le otra. habré dicho, ¿recordáis aquella Campillo, famosa... no me hables mal de la Iglesia Católica No hablo Apostólica mal, Romana, que pero saco mi sable de abordar. Por Dios. ¿Cómo voy a hablar mal de una cosa que está Pues yo que tengo está cosas muriéndose? fatales que Tienes decir que sobre está esa muriendo. institución. Pero, Campillos, ¿Recordáis la charla que De tuvo... uno en uno, de uno en uno. Me pido la palabra, por favor. ¿Recordáis la charla que se dice que sostuvo Mao Zedong con el Papa a la sazón? Que le decía, Santo Padre, usted tiene 500 millones de católicos y yo tengo 1.000 millones de chinos. Por eso su santidad necesita el infierno y yo no me queda más remedio que utilizar campos de concentración.
No había sido. Bueno, yo creo que lo cierto es que nos guste o no nos guste, sin el Papa Wojtyla no hubiera sucedido lo que ha sucedido. Una cosa. Bueno, esto se pone en marcha a través de Polonia, a través del sindicato Solidaridad. No es una casualidad que ese Papa sea polaco. Qué casualidad que el Papa sea polaco Pero, por favor, 7 años antes de que Polonia venga es el todo centro esto. de disparo, ¿Vale? De se casualidad, dispara. nada. Bueno, oye, ¿cómo empieza la última guerra mundial? Y además de esto, por favor, se habla de capitalismo y tal. En Rusia el comunismo no ha inventado nada. Los zares se encargaron de fomentar la propiedad de Estado, la pérdida de la propiedad del terreno por la gente y la sumisión total. Los siervos empezaron a ser de los zares y después, mira, lo fueron del aparatos. Es que es una cosa, yo no creo que haya cambios entre los aparatchiks y los kulaks. Antonio Lo Escotado, mejor, de segunda Rusia, revolución ahora. lo mejor de Rusia es el misticismo ortodoxo judío. Claro, por la lejanía de la estepa. Por eso hablo de Santa Rusia judía. sí, pero no han quedado muchos judíos allí, porque la persecución a la que se han visto sometidos los judíos Desgraciadamente, en la Unión Soviética es desgraciadamente. implacable. ¿Y cómo explicas que todos los que hicieron la revolución rusa eran judíos? Pues Desde mira, Kerensky yo creo que nos hasta han Lenin. acabado con ellos por eso mismo. Ya está Porque Marx, ser judío es que un fue el que la estado empezó. mental y no el adherir a un partido, una religión o una operación cirúrgica. Lo siento, a la conciencia judaica es una conciencia de alguien desterrado y se podría comparar con gitanos. Acabaremos con un poder gitano en España. ¿Por qué? Porque realmente son los únicos que saben cómo está el territorio si no eres dueño de nada. Son los únicos que saben dónde se levanta el sol y se pone. Son los que saben las hojas y los animales de debajo de las piedras. Los únicos que saben el hambre y el frío y el miedo. Y los que en realidad saben lo que es el territorio. André, yo renuncio a formar parte del triunvirato propuesto por Arrabal y me sumo al poder gitano. Antonio Escotado. Creo Bueno, que, aquí creo que un veníamos- poco escandalizado de lo que Vamos se a está hacer diciendo. campaña. No, Para bueno, me Arturo, hace gracia. O sea, todo lo que tenga humor para mí es santo, verdaderamente santo. Pero yo aquí venía porque me dijiste que buscásemos una noticia de este año, ¿no? Uno o Me varias. había equivocado. Entonces, sin duda, unas partes típicamente psicoides o demenciales de mi mente me habían hecho pensar en esperanzas para el año que viene. Entonces, he tenido que cambiar mi criterio. Hombre, en cierto modo estamos hablando de esperanzas o desesperanzas. Exacto, no. Viniendo en el avión pensé, ¿qué noticia me gusta del año que acaba? Me gusta la noticia de que nuestros chicos no están dispuestos a decir sí mi teniente, sí mi sargento, sí mi cabo, sí mi capitán. Esa es la noticia que me gusta. Bueno, la Me rebelión gusta contra el la servicio noticia- militar es una de las que yo traía apuntadas. La noticia también. que suspende los 3 votos supremos. El de castidad, el de pobreza. El de pobreza que sí lo mantendría. ¿Y quién Pero ha suprimido? fundamentalmente el voto de obediencia. ¿Quién ha suprimido A ese voto tiene que ser suspendido. Pobreza sí, pero miseria no. Ese es el voto que ha de ser suspendido, el de obediencia. Sí, pero como dice Arrabal, ¿quién lo ha suspendido? ¿Quién lo ese voto? suspende esto? No, cada cual lo suspende dentro de sí mismo. Por ejemplo, en Rumanía lo acaban de suspender. Y teníamos el concepto Mentira. de que Ya veremos, contra ya veremos. tanques... Bueno, mentira. contra Eso, ya tanques, veremos. Ya veremos. Ya veremos. Han salido de una servidumbre y Sí, eso está muy bien. vamos a ver. Pero Ya pueden veremos. caer en otra Pero servidumbre. nuestro criterio era que... Hagamos confianza al Nuestro- poeta Dinescu. O sea, pero nuestra confianza era, y digo Pero cambia nuestra de mujer, no te confianza, quita no de nuestra estar casado, esperanza, ¿eh? nuestra confianza era que con los nuevos medios de control telemático, tanques, bazocas, ametralladoras, ya no se podía tomar la Bastilla. Han tomado la Bastilla. La han tomado hace 4 días. Yo creo que el hombre debe honrarse a sí mismo. Debe saber que él es un espíritu infinito y que ese espíritu infinito, sin embargo, ama determinarse, ama entrar en lo particular y darse la forma de aquí rumano y allí bantú. Yo creo que esto es el altar, digamos, no de un sacrificio, porque no necesita sacrificio, pero sí necesita, digamos, adhesión. En este sentido, creo que hemos vivido uno de los años más bellos de los últimos 20 años. Mira. Y lo único que espero es que maten al Fidel Castro. O sea, No, ya está muerto. cambios- Y aunque haya muerto el chaval que se puso delante de los tanques, ¿te acuerdas? En China. Lo han Ya, matado. no, sí. Los paró. Pero hay que bien darse cuenta de que toda la fantasmada de que se quitan misiles y tal y cual es una chorrada solemne. Ahora, es cuidado. una idiotez. Si porque nunca hubo André, un misiles, momento, peligros que me he tenemos quedado con una son cosa en el basiles. tintero. André, que me he quedado con una cosa en el tintero. Que conste que me molesta Fidel Castro. Me molesta bastante más el señor George Bush. ¿eh? Me parece que es bastante más denso.
Pero el señor confundes los Fidel pedos Castro. con Lo que la pasa es que cagada. Fidel Castro, digamos, entra dentro de la parte de la guardarropía. Vamos a ver, Antonio. El problema yo creo que no es tanto si a ti te molesta más el señor Bush o el señor Castro, sino si el señor Castro molesta a los cubanos y el señor Bush molesta a los norteamericanos. El señor Yo Bush personalmente molesta en todas no he estado partes, y el nunca en señor Cuba, Castro solo yo no he molesta a estado los nunca en Cuba, cubanos. pero La sospecho que los cubanos se sienten más molestos con Fidel Castro de lo que los norteamericanos se sienten con Bush. El señor Bush busca a Noriega para matarle, diciendo que se ha escapado, para quitarle unos documentos donde demuestra que está implicado en unos asuntos sucios desde hace bastante tiempo, a mi juicio. Volvemos a ¿Crees lo que se puede de... llegar al poder siendo limpio? Hay una cosa. No, Si al no, poder, al poder se llega limpio, lo malo es al salir del poder. ¿Qué va? El salir del poder es lo más difícil. Yo lo que iba a decir es una cosa. No digas cosas tan tajantes pero vamos a ver. que son muy discutibles. Antonio, perdona, si a ti este año te parece maravilloso y Bonito. como un sueño, este es el año que sanciona el definitivo poder de los Bush y, en cambio, a mi modo de ver, con mucha justicia, se lleva por delante a los tipos como Fidel Castro. O sea que no sé por qué te gusta tanto este año si prefieres Castro a Este Bush. año es emocionante porque los por la hombres han simple vencido a emoción, los como si fuera una tanques. película. O sea, porque los hombres han vencido a los tanques y se honran a sí mismos. No Y han entiendo. dicho que no es cuestión de este cuerpo y estas piernas y estas uñas, y han sacrificado mucho. Porque a un tanque hay que sacrificarle 20.000 personas y a la Bastilla con 5, el diputado aquel y los Bueno, eso otros 4 que efectivamente es muy fueron, bonito. se tomó aquella Lo que ha hecho el fortaleza pueblo romano, lo que ha inexpugnable. hecho el pueblo chino, a pecho descubierto No, contra los la tanques. Bastilla aguantó Todos 9 aplaudimos siglos esto. de asedios. La Bastilla era inexpugnable. Pero no es Ahora verdad que se tomó atacaron a en un el diputado 89. de la se No tomó. es verdad, No se es una tomó. mentira. Claro, Que se no es tomó. verdad. La Bastilla. Históricamente Sí. es una mentira. Es una mentira histórica. Es una A mentira ver, total. Yo en explicarla. esto diría lo que dijo Chu Enlai cuando le preguntaron su opinión sobre la Revolución Francesa y dijo, es demasiado pronto para pronunciarse. ¿Comprendes? Chu Enlai. Chulai, que tú eres bastante Pero chulai. tenéis que tener- Somos chinos. Tenéis que tener en Es cuenta tú algo hablas que de alegría, olvidamos a veces. Hablas de frutas. André, que no haces más que hablar, por favor, deja hablar un Que poquito. muy bien. a veces Regálame una olvidamos en mordaza. todos estos procesos, Vale, por la Reyes. fuerza de la inmediatez y por el recurso a la épica y a la lírica, que los acontecimientos externos son solamente el último episodio de otras mutaciones internas mucho más poderosas, y que lo que realmente cambia es el pensamiento de las personas, que es el que da lugar a esos acontecimientos externos espectaculares. Lo que hemos visto a lo largo de este año solo ha sido la conclusión de un proceso que íntimamente de desagrado, de deseo de vivir mejor en todos esos pueblos, unos pensamientos que se han ido alimentando, que han ido adquiriendo fuerza, hasta que uniéndose han sido capaces de romper la fuerza de lo establecido. Entonces esa es la verdadera revolución pendiente, la revolución actual, es la revolución interior. Revolución Pero es que no ha sido del hombre. así, Yo no ha creo sido que así, sí. porque hace 20 años, en el 68, en Checoslovaquia, ya querían esto y les pusieron los tanques en la calle. No era La bastante pregunta es, fuerte. ¿por qué no los han puesto ahora? Bueno, yo creo que hay una Porque el respuesta. pensamiento que El ha gran mudado ahora... Sanedrín. No, Luis, No, hay perdón. otra cosa, hay El otra- pensamiento que ha mudado sabemos. ahora es el del que pusieron los tanques, no solamente el de los Y checoslovacos. dice, papi, pasta. Sí, pero yo creo que hay una cosa que no hay que olvidar. Las mentes cambian y eso es fundamental, porque son los hombres los que actúan. Entonces pasa a través de las mentes de los hombres, no hay escape. Pero hay un problema que, ¿por qué no han sacado tanques ahora? Pues yo creo que un problema es que hemos llegado al límite de lo que daba de sí el marxismo-leninismo, económicamente hablando. Hombre, en Rumanía los han sacado. Un momento, No, bueno, al revés, sí. Y lo Han matado sacarán, y en Cuba lo cantidad. sacarán, y si hubiera una república del Gabón lo sacarían también. Cuanto menos desarrollada está, desde todo punto de vista mental, cultural, económico, más tiros habrá y más tanques sacarán. Cuanto más desarrollados están, en el caso de la Unión Soviética, más saben que un esfuerzo de ese tipo no sirve para nada, porque se les ha hundido el fundamento. El problema grave es que en las huelgas del Alto Karabaj y en el sur, o las huelgas de las minas, de las cuencas mineras rusas, una de las cosas que pedían los mineros eran detergentes para lavarse. Oye, si el marxismo-leninismo no ha conseguido en 70 años fin y al cabo- producir detergentes, hay una cosa, es un ejemplo muy grave porque faltan muchas otras cosas. Entonces, es terrible decir, se ha hundido el sistema porque el sistema teórico-mental y de esquema que empleaban era falso. Falso en el Estaba sentido basado en de el que miedo y la no podía opresión. funcionar, no falso en la abstracción. Pero- Y lo grave del caso es que con el agua del baño
van a tirar al niño, que era Mars. Sí. Y creo que es recuperable Lo en dijo parte, Kepler. hay cosas a coger. Pero las cosas abstractas siempre son verdad, por definición. Claro, Es claro. en la práctica Pero, donde han de es funcionar. decir, lo decía el pobre Marx, lo decía Es Jesucristo. lo todo que decía Jesucristo Bernardo, decía, el cristianismo "Ah, está calla". muy bien, la lástima es que lleva 2000 años y no funciona. Acuérdate, Esteban Albert. Claro, Y el entonces- cristianismo menos. Por Que eso, explico todo lo que está diciendo. Sí. Estamos viviendo el fin de los feudalismos. Y tenemos un ejemplo con la no, van a conquista de salir otros, Sicilia. van a salir otros, van a Sí, salir otros. Mira, no. Espera, escúchame un segundo. ¿Cómo que estamos viviendo el fin del No, déjame, feudalismo? no, me- Porque me tenemos gusta unos mucho, señores déjame feudales que son Porque los tú hablas de banqueros, tanques, que son fuerte. mucho más señores feudales que los Que había nunca, antes. sí. Mira, date cuenta. Estamos en el apogeo de la Edad Cuando Media. el El Papa apogeo. llama a los caballeros Estoy muy de acuerdo. normandos, van a Sicilia y son armadura del señor, armadura del Correcto, caballo, pero- se mueven muy lento frente a un ejército árabe que va con corazas de cuero, de piel, y tira flechas, y los tíos van ahí con la espada levantada, cuando pasa uno debajo, dices, ¡chas! Cada uno mata uno, pero nadie los puede matar. Fueron los carros armados, los tanques del tiempo de hace Mira. 500 años. El tanque es la cara de la vergüenza, del miedo y de la imposibilidad. Las armas manifiestan siempre el miedo y estamos entrando en un tiempo sin miedo. Lo ha dicho Fernando, Sin lo ha miedo, dicho él, claro, muy lo bien. hemos Yo no dicho estoy de acuerdo, todos. yo no estoy de acuerdo, Estamos yo no estoy entrando en de un tiempo en el cual las corazas no sirven. El mero hecho de existir y ser consciente es la fuerza inalienable del Pero ser eso es humano. indudable, pero eso, mira, la fuerza, hay dos cosas. La convicción total de que tienes razón y tienes la fuerza y eso, y después hay un elemento que dice, si doy un paso adelante, me machacan. Entonces piensas que para mantener la idea de la verdad que mantienes vale más vivir y mantenerla. Las ideas Porque viven de los muertos. Porque no. Las Claro vi- que sí. No. ¿Tú te crees que si Jesucristo estuviera ahora mismo con una vara de no, 5 metros, no, mira. habría iglesia católica? Hombre, Momento. se murió. Un momento. La Iglesia Católica funciona porque tiene una función que realizar entre ciertos hombres y la aceptan. Las cosas funcionan cuando los hombres encuentran algo de sacar un beneficio espiritual, material. del Háblame tipo de que un sea. pensador vivo. Pues no, los pensadores todos están vivos. ¿Ah, Todos, sí? incluso los muertos. Incluso La algunos prueba es que estamos aquí. Y nosotros que somos No, no, pensadores yo estoy chiquititos. esperando morir para que me escuchen. Para mí, Bueno, Canto, si- cualquiera, Platón está vivo. Si os Oye, parece, no, es tremendo. si os parece, saco bruscamente el Sí, clarín y sácalo. marco un Venga, cambio de tercio. un cambio Hay de otra tercio. guerra que ha estallado este año bastante importante y que no se ha mencionado hasta ahora, la guerra del narcotráfico. Ah. Fernando Arrabal, ¿tú legalizarías las drogas? Yo sí. Votamos. Me parece que la única solución que hay para esta plaga que todos estamos sufriendo de ella, yo sé que muchos padres, que muchos hermanos pensarán que estoy bromeando, estoy hablando muy seriamente, me parece que es una cosa dolorosísima, algo que está en torno a mí creando un mar de dolor, y yo digo, me parece que la única solución que habría es la de desdramatizar, imbecilizar la droga, decir lo que es y hacerla, venderla en los estancos a los niños de 5 años, a quien quiera, de manera a hacerla lo que es, algo tonto, imbécil, y que nadie, creo yo, puede pensar que está haciendo una transgresión al tomar este veneno que está matando, que está corroyendo a tantas familias que nos están escuchando. Yo creo que hay que legalizarla cuanto antes. André Malví hace un momento proponía que votásemos. Venga, No, yo lo que propongo levante, es que una levante cosa. la mano todo el que esté a favor de la legalización de las drogas, porque me parece un mensaje importante que hoy podemos lanzar a las personas que nos están escuchando. Únicamente el Swami no ha levantado la mano. ¿Por No qué la he estás levantado. contra la legalización? de No, las no drogas? estoy contra la A mí es que me legalización. parece, me irrita. Me parece que todo se resolvería en 24 horas, todo este problema, si legalizáramos las drogas, y no puedo entender la actitud de muchos políticos Con que creen que van a perder terribles votos. perjuicios No los van a económicos perder, y políticos, porque ya el 58% de los para- españoles, para según unos las estadísticas, sectores. están a favor de esa legalización. Mientras esta prohibida Yo es no es rentable. que- Por supuesto, ahí está ver, no, el déjale origen de la que cuestión. explique, A ver, explique el Swami, Swami. ¿por qué tú...? No es que esté en contra de la legalización, pero no estoy a favor simplemente porque no entiendo el problema lo suficiente, o sea, no me considero capacitado
para llegar a entender que legalizando las drogas se solucionara el problema. No estoy seguro de eso, la verdad. Hombre, Por lo demás, si eso fuese la solución, estaría que el bien. ejemplo de la Luis ley... Racionero, primero. A mí me parece que estamos en un caso en que se cumple aquello de es peor el remedio que la enfermedad. O sea, al estar prohibidas es peor el remedio que la enfermedad, y que lo de la ley seca en Estados Unidos es un precedente histórico de que la cosa funciona. En el momento que ahí Pero se si pudo además beber tú, whisky, Luis, etcétera, y se acabó Antonio, todo ese y yo, tinglado. y todos hemos visto surgir el problema de la droga que no existía antes y empezó a surgir cuando se prohibió. Cuando se prohibió. No había antes el problema. Menos el Swami Campillos, de los que hay aquí. ¿Quién nunca se ha fumado un puro? ¿Pero quién ha dicho puro. que yo no he fumado un Puro puro? o porro, Un porro. lo que quieras. ¿Pero quién ha dicho que yo no he fumado un porro? Que levante la mano el que no lo ha hecho. ¡Qué ofensa! Muy bien. En Francia acaba de nacer un movimiento muy simpático, que es coserse un botón blanco en la americana, que dice, mi droga es mi familia, mis amigos, la ilusión del conocer, el hacer windsurf, lo que sea. Porque lo que no se puede hacer es excluir el concepto de droga, este anhelo brutal de ir más lejos. Hemos convertido una gana brutal del ser humano a ir adelante. Por eso los chamanes primitivos, por eso las sociedades primitivas, las iniciaciones iniciales, las primeras, utilizaban psicotropos. Porque cortar esta cosa, la gana de saber más, de sentir más, de ser más consciente es justa y normal. Lo que es anormal es que hinche unos señores en Medellín, ¿me entiendes? Y lo que es anormal es que justifique la presencia de un montón de policías y que fabrique un Estado y una moral represiva. La moral nace de la conciencia, no nace de la represión. Y por eso estoy en favor de la legalización y estoy en favor del botón blanco diciendo, para mí, mi droga es querer mi mujer, es querer vivir o tener vacaciones, porque todos tenemos ilusiones. No matemos el sueño ni las ilusiones. No, pero Sí, Antonio la Escotado. cosa va, es que las drogas ofrecen paz, ofrecen energía y ofrecen viaje para los que por otros caminos no encuentran esas tres cosas. Entonces, prohibir esa vía normal no significa que las personas no la busquen, significa simplemente ponerlo en manos de unas policías corruptas, en manos de grandes capos de mafia mundiales, que son los servicios de inteligencia. Concretamente, los dos líderes mundiales actuales vienen de servicios de inteligencia. Gorbachev viene de la mano de Andropov, que era el jefe del KGB, y George Bush ha sido director de la CIA. Inmediatamente antes de George Bush, el señor William Colby, director de la CIA, montó dos operaciones centrales. Una, el Triángulo Dorado, en el sudeste asiático, donde con la excusa de que se trataba de anticomunistas chinos, el tercer ejército, el Kuomintang, o el segundo ejército Shan unificado, allí se fabricaba opio. La CIA lo protegía y ese opio se exportaba. Ahora ya tenemos una corriente mucho más amplia porque Pakistán necesita para sus bombas atómicas, Afganistán lo necesita también, Islandia lo necesita también, la India, como se ha encontrado con unos excedentes brutales de opio, porque nosotros, Hungría, Bulgaria y Australia, producimos opio en paja y entonces le causamos un tremendo perjuicio. La India está con sus enormes producciones de toda la vida, desde mediados del siglo pasado, y luego el señor Colby montó la conexión que alimentaba a la contra cubana y que luego alimentó a la contra nicaragüense. El señor Bush cogió esos negocios que había montado el señor Colby y naturalmente pues tampoco los desarticuló. ¿Cómo vaya a desarticular esos negocios? Son unos negocios muy serios porque son amigos de América, tanto en el sudeste asiático como en Latinoamérica. Esos señores que son criminales del cártel de Medellín, por un lado, sin embargo, son los amigos de América. Los amigos de los Estados Unidos, los anticomunistas, los verdaderamente leales de América. Yo estuve en Luan Praga. No podemos ignorar, no me cortes, André, que me cortas mucho a mí y a todos. Sí. Entonces el señor Bush se encontró con esta situación creada y la mantiene. Ahora quiere acabar con Noriega. Noriega fue su cómplice. Noriega trabajó con el Mossad israelí, con él, con el señor Oliver North, que era un segundón del señor Bush, y con el general Secor. No, esto que es era un el jefe. atraco. Lo que estás haciendo es un atraco porque estamos hablando de la droga y estás sirviéndote de la droga para atacar a Bush, que es un hombre elegido democráticamente, mientras No que es Noriega cierto. no tuvo ni siquiera la cuarta parte de los votos de su país y el día que terminaron las elecciones se dedicó a aporrear al presidente y al presidente, que lo hemos visto todo,
como su televisión. nariz como una fuente. No voy a defender pero a no Noriega. hagamos, es demasiado. De la droga, están al lado nuestro los chavales muriéndose. Los chavales, los De hombres, los matarratas. Se están entonces, muriendo. Y no tenemos nada que decirles. La última vez que yo hice una película, vino Campillo y había 150 extras, muchachitos que yo elegí con crestas, rock. Y estos muchachitos pronto nos dimos cuenta durante la filmación que estos muchachitos caían desmayados. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible? Estos chicos de 17, 18 años. Entonces nos dimos cuenta que Tomaban polvo de talco. que esos muchachos se desmayaban porque En se estaban vena. drogando. Y entonces Campillo, vimos cómo se drogaban. Se estaban drogando de la manera más barata y más peligrosa. Entonces Campillo se dirigió a ellos, al grupo, y les dijo lo siguiente, la verdad. A nosotros no estáis sin cuidado que os matéis, pero vais a morir de la peor manera. Esta droga que estáis tomando va a hacer de vosotros ciegos y y disolventes. ciegos, Benzina. Disolventes. va a hacer de vosotros ciegos Bencinas. y sordos antes de morir. Vais a morir de la manera más horrorosa. Y casi todos respondieron, para el tiempo que aún tenemos que vivir, nos da lo mismo. No tenemos respuesta ninguna a esta gente. No había respuesta. No tenemos Pero claro respuesta que no. ninguna. Hemos sacralizado a la droga como si fuera algo importante, algo serio, algo pecaminoso. Digamos la verdad, es una solemne estupidez. Pero Fernando, la droga no es más que la modificación de la conciencia o el fraude en la modificación de la conciencia. Es decir, o es una cosa que es capaz de alterar tu estado de ánimo o es nada más que un fraude que, dadas las condiciones de mercado, se puede imponer como tal. Entonces, la modificación de la conciencia ha sido estudiada desde Hipócrates hasta nosotros y han sido creados una serie de sustancias que parece que la afectan. Ahora no estamos con un problema de esas sustancias. Ahora lo que padecemos es la era del sucedáneo. Ahora es mentira todo. Ahora lo que se llama hashís es una combinación de la goma arábiga, de henna, de clara de Un momento. huevo. que Digamos, las personas aleña meten en los es la palabra pulmones. española para ajena y no jena. Aleña. Aleña. Aleña, bueno, Hablemos aleña. buen castellano. Lo que la gente llama heroína es rohypnol, es decir, es el machacamiento de Hoffmann-La Roche, de las pastillas para dormir de Hoffmann-La Roche. Lo que la gente llama cocaína no es más que lidocaína, lo que emplean los dentistas para anestesiar los dientes. Lo que la gente llama éxtasis son barbaridades, es decir, barbaridades. Normalmente son unos derivados alcohólicos, de etanoles y cosas así barbáricas. O sea, todo lo que se hace en este terreno ahora es fraude. Fraude entero, pero claro, es un fraude que hace negocio y sobre todo que engancha a la gente, porque la gente ya no está buscando una modificación de la conciencia. Lo que la gente está buscando es una irresponsabilidad. Es poder decirle a su mamá y a su papá y al Estado y a su amigo, teniendo en yo cuenta- no soy Estamos olvidando responsable, algo. pero es que son unos farsantes y son unos ilusos, porque el mercado no les permite eso. Estamos El olvidando mercado algo. no les permite eso. Hay algunos privilegiados que tienen relaciones con los fabricantes de alcaloides. Unos privilegiados, uno de cada 10.000 o de cada 100.000. Los otros no son más que carnaza. Carnaza, lo siento mucho, parece incómodo decirlo aquí, del señor Bush, Mira, que es por el favor. que administra este tema. Por favor, ¿por qué nos olvidamos de una cosa? Durante 5.000 años, la droga no ha sido droga tal como la ponemos ahora, con una connotación peyorativa. Era solo Jamás. sustancia activa. Jamás. Esto empieza cuando los ingleses, el imperio inglés, quiere reducir a China e implanta el cultivo del opio, que no era chino en Lo he absoluto. estudiado a fondo, me fui a Pero no Hong Kong a olvidarse de que estudiarlo. la droga se fabricó en este siglo por una actuación de tipo político. Se puso la connotación destructora a la droga por vocaciones de tipo imperial.
y que desde entonces no se ha parado. Con lo cual, los que manipulan la droga se hacen imperialistas y que los que consumen la droga se hacen siervos y sumisos. La dialéctica del sumiso y del sometedor, del vencedor y del perdedor está coenvuelto en el concepto de droga, porque ahora en la búsqueda insensata y loca y brutal de alguien que te diga, sí, hijo, estoy contigo, yo voy a morir antes que tú, con lo cual si hace falta mi vida te la daré. No hay padres que lo hacen. Buscan un padre en algo que les diga, oye, si estás mal, no te pondrás bien, pero olvidarás que vas mal. Y esto es el camino peor de los André, ¿y qué imperialismos. me cuentas de la aguja? ¿Qué me cuentas de ese mito que es la aguja? Para meter agua, para meter Claro, yo estoy manzanilla, para tratando meter, por drogadictos, ejemplo, sé de qué hablo. polvos de talco. ¿Qué es la aguja? Que va, yo tenía ¿Qué una es la niña que se aguja? metía champán porque Vaya tenía mito, burbujas. vaya poderoso mito Por de Dios. nuestro tiempo, la aguja sola. Tú ofrécele a un heroinómano de los de la calle heroína pura por la nariz o por vía de pitillo o por heroína asquerosa, súper depravada, que no tiene ni un 5% de heroína por la vena. Se pinchará. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a pensarlo. ¿Por qué? El pico y la penetración. La soledad. ¿Por qué? Por el La pompeo. soledad. El penetrado ya no está solo. Supongo que hay un ingrediente de masoquismo, hay la un ingrediente de penetración. promiscuidad Sí. y hay otros ingredientes que quizá te Y puedes que la encontrar. aguja Fernando. en sí misma, o sea Fernando. que la aguja es el juego, o sea, da lo mismo que lo que entre por la aguja, es la aguja, o sea, una vez que tú te perforas y te vuelves a perforar y te vuelves a perforar, entonces esa es tu historia, Fernando, o sea, que penetración, tú te penetración. Penetración. Bueno, pero sigamos No con el tiene- año, ¿no? Sigamos con el año. Con el año, Sí, sigamos con el No, año. pero ha sido culpa de él. que ha sacado- Claro que sí, Bueno, es un tema que nos gusta. hablando En la de revisión del drogas, año que había el narcotráfico. Hablando sí, de Fernando. drogas, es muy raro que el hombre, el escritor más viejo de hoy, y quizás el más notable, Ernest Junger, hable de su edad. Por ejemplo, cuando Maravilloso. cumple los 80 años, en su diario dice lo siguiente: hoy que he llegado a la edad bíblica y uno se teme que va a hacer un elogio de su edad o una queja de su edad, no dice nada, sigue adelante. Ahora que acaba de cumplir los 95 años, publica su último diario. Las tijeras. Este hombre cogió el avión, recorrió las islas de Indonesia a buscar sus famosas mariposas, sus famosas cucarachas. Ha estado recientemente en Huelva con el pintor Camacho. Estuvo en Madrid. y Estuvo en Bilbao. Madrid y entonces cuando le preguntan como de costumbre, tiene usted ya tanta edad, tiene usted 95 años, dice, claro, usted no fumará, y dice la verdad, sí, yo fumo, de vez en cuando fumo, y que es la verdad. Y bebé. Y dice, y beber, me lo había dicho Ionesco, recientemente estuvo Ionesco allí y le vio tomar media botella de vino. Medias. Ionesco le preguntó, ¿hace usted esto por mí? Y dice, no, siempre tomo media botella de vino en todas las comidas. Y entonces ya Cierto. Ionesco, ya un poco envalentonado, le preguntó, ¿y es cierto que usted se baña todos los días en agua fría? Dice, no, agua fría no, el agua tal y como sale del grifo. Muy bonito. Pero además no se ducha, se baña, Se baña, mete en sí. bañera. Fernando, Sí. te voy a decir una Entonces- cosa. Yo vivo en el Pirineo y perdón por intervenir Era otra vez. buenísima esta intervención de Tenemos Fernando. con la Generalitat de Cataluña un trabajo que es de una sociedad, una asociación que se llama Ciudad Bella, o sea, Ciudad Porque la Vieja y interrumpió. Ciudad Bonita, El LSD. Por que eso, se va a porque la dedicar a interrumpido. muchas cosas y entre otras a una fonoteca pirenaica para ir a hablar con la gente de 90 años que ha vivido este siglo, porque no todos los que tienen 95 años escriben, pero todos los que tienen 95 años hablan y hay una pérdida brutal en España ahora mismo de esta memoria de los siglos o del tiempo que pasa porque nadie habla con los que André tienen Malví, 90 años. no te vamos a regalar una mordaza, quiero- te vamos a cortar sí, la hablando- lengua ahí con la hablando mano de- regular. Sigue, Fernando, por favor, sigue con lo de Termina Junger con lo que porque estaba es diciendo. Me desconecto, interesantísimo. me desconecto. No, sigue con lo de hablando, Junger porque hablando de es escritores, interesantísimo. yo creo, hemos visto, por ejemplo, el invierno pasado estábamos acongojados. Estaba acongojado Beckett, pensaba que Ionesco iba a morir. Estábamos pensando que Ionesco iba a morir, estaba muy enfermo Ionesco. Gracias a Ceausescu y a ese grupo, Ionesco no llegaba a hablar media hora con nosotros. Tenía que ir a descansar.
Hoy Ionesco estaba en plena euforia y desgraciadamente ha sido Becquerel el que ha muerto. En el caso de Junger, es un caso en el que uno de los mitos de hoy es el mito de envejecer. Y entonces, en el mito de envejecer, creemos casi todos. El último campeonato de ajedrez de Argentina, el cuarto jugador ha sido Najdorf, que tiene 81 años. Sí. Yo creo, tengo la impresión, yo he recibido varios libros dedicados y varias cartas dedicadas de Junger. Yo creo que son sus últimas cartas en las que parece que está más joven, en los que su memoria está más despierta. Este hombre de pronto, 77 años después, coge un avión y se marcha a Indonesia para ver el cometa. ¿Y por qué ver el cometa? Porque lo vio hace 77 años. Hace 77, y 77 años antes, Mark Twain moría. Entonces se va allí a Malasia, a Indonesia, y entonces cuando llega, ha hecho todo ese viaje y resulta que llueve, está lloviendo, que no puede. Y este hombre de esa edad se va a la selva y duerme en la selva. Y duerme bajo una tienda que él llama de Aladino. Y de pronto está durmiendo bajo esa tienda que llama de Aladino, que ilumina por debajo para recoger mariposas, cucarachas. Es un experto en cucarachas. Algún día hablaremos de cucarachas. Sí. La cucaracha es uno de los animales más maravillosos de la tierra. Fuente de proteínas. El amor de la cucaracha, del macho por la hembra, no hay nada. Romeo y Julieta quedan muy lejos. El macho es capaz de atravesar barreras de fuego por ir a buscar esa hembra. Es un hombre. Entonces, este hombre que está ahí con su mujer, al que llama, yo no sé cómo lo han traducido en francés, en español, él la llama el perpetua. torito. No sé cómo lo han podido traducir, el torito la llama. Entonces, está con su mujer, el torito, y está pensando que hace 77 años su padre, el padre de Junger, Le dijo, tú no vivirás lo bastante para ver este eclipse, pero sí tus hermanos. no, dijo, sois varios hermanos y Wolfram, el pequeño, es el único que tiene alguna esperanza de ver otra vez el cometa. Resulta que Wolfram murió el primero. Y entonces están en el bosque, en la selva tropical, triste de no poder ver, que he ido hasta allí porque la mejor visión del mundo está allí, pero está lloviendo y de pronto deja de llover y aparece y compara, este hombre compara las dos, compara la cola de una cometa y de otra. Y entonces yo pienso, cuando está contando ese cometa, yo me acuerdo que un día el presidente de la República Francesa llegó a Alemania y dijo la verdad: quiero ver al mejor escritor alemán. Y los alemanes se frotaron las manos y pensaron en esos tristes escritores alemanes que todos conocemos y que están muy en boga en nuestro país. Y entonces, escándalo de las autoridades alemanas, Mitterrand dijo, quiero ver a Junger. Entonces le dejaron solo. Para ir a ver a Junger era peor que ir a ver a Cel aquí. Entonces, no, se fue solo. Y entonces la imagen extraordinaria del helicóptero llegando a la Selva Negra. Tienes el libro. Y entonces está rodeado este hombre de periodistas franceses y españoles. Y cuando va bajando el helicóptero, todo el mundo está con las alas del helicóptero, está inclinado, no puede, se están cayéndose casi. Hay una persona que está enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. Sí, yo creo que, bueno, Antonio yo creo Escotado que en España merecemos... Perdón, Junger es un me enamorado de encanta España. lo que estás diciendo. Ahora, estás refiriéndote a que Junger ha escrito un libro que se llama Approach, Anerungen, que es una llegada racional a las drogas. Una llegada racional. Precisamente te iba a hablar. las drogas. En este último libro 500 suyo... páginas de llegada racional Sí, exactamente, a las sí. drogas.
En este último libro Junger habla a dice, menudo... Es como ir en las distintas etapas de Troya. ¿eh? Hay como 19 Troyas. Bajemos a las 19 Troyas. El que quiera quedarse en eso como salud, miente. El que quiera escapar de eso, miente todavía más. Pero mira por dónde hemos ido a dar en algo que yo creo que es uno de los acontecimientos íntimos y secretos del 89 en España, y es la visita de Junger a España para recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Bilbao. Y Antonio Escotado y yo somos testigos, y empalma un poco el episodio con lo que tú acabas de contar sobre el helicóptero de una forma tan hermosa. Fuimos testigos de cómo Junger y Hoffman, el hombre que sintetizó el LSD, visitando todos juntos el Palacio de Lidia hace 2 meses, tanto Hoffman, que tiene 84 años, como Junger, nos tumbaron a todos. Al final andábamos Antonio, yo, nuestros amigos, derrengados por los divanes, y estos dos enhiestos, mirando con una lupa. ¿Te acuerdas que iba Junger? Con una lupa cuadro por cuadro, inscripción por inscripción. ¿Sabes lo que más le lomo de impresionó? libro por lomo de libro. La armadura del terrible duque de Alba, o sea, el terrible, el que devastó Flandes, que tenía un impacto en la zona del corazón, pero que no había bastado para aguantar la armadura. Y Junger metía el dedo en aquella zona. Y luego vio el Dionisos de la planta de abajo y dijo, esos pámpanos, le dijo a su mujer, esos pámpanos, ¿te has dado cuenta de esos pámpanos? Con esa sonrisa de dionisíaca. Es un hombre las observaciones de él, siempre es capaz de hacer una observación en el que lo metafísico y lo cotidiano se mezclan de una manera admirable y sin ninguna pretensión. Por ejemplo, llega a una ciudad indonesia y de pronto se da cuenta de que los viejos de la ciudad, para saber si tienen diabetes, orinan en los hormigueros. Y si las hormigas toman esa orina, entonces es que tienen diabetes. Un médico inglés que probaba la orina de sus pacientes. ¿Cómo me gusta decir lo que te gusta? ¿Te has vuelto a poner el micro o no? No. Estás hablando al vacío. Junger es... Yo hablo al vacío. Bueno, hubo un Ahora, presidente hay en la un India punto también. de Junger. Junger dijo, las constituciones aseguran la inviolabilidad del domicilio, pero yo les digo a ustedes que es mentira. Lo único que asegura la inviolabilidad del domicilio es que el padre airado con un hacha doble